Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del procesamiento en Lightroom de blanco y negro. Para el blanco y negro es importante algunos conocimientos previos. En el caso de la fotografía, por ejemplo, yo tengo acá una foto ya previamente procesada en blanco y negro. Y es importante que cuando estemos realizando el procesamiento de imágenes para esta tonalidad de blanco y negro, por ejemplo, se utilicen fotografías que no tengan tantos elementos distractores. Si ustedes se dan cuenta acá con los árboles, los sujetos, las ramas arriba, el césped abajo, todos son muchísimos elementos que van a hacer un poco confusa la escena, que naturalmente tiene solución, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aplicar un filtro radial sobre esta área de la escena. Vamos a mover un poquito acá, me salió al revés. ¿Sí? En donde están nuestros sujetos, por ejemplo. Estoy hablando, repito, en el caso de que tengamos muchos elementos dentro de nuestra escena que hagan un poco confusa quizás la lectura de la imagen, de la fotografía. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo, invierto la máscara de manera que yo puedo ahí afectar solamente a los elementos principales, que son los sujetos propiamente de la foto. En este caso tiene un +1 en exposición. Puedo subirle, por ejemplo, la claridad o bajarle un poco las sombras quizás. Y de esta manera puedo resaltar, digamos, un poco con respecto al borde, al fondo. También para esto mismo puedo apoyarme en el área de viñetas. ¿eh? En el área de viñeta. Aumentar la viñeta, no tanto. Siempre hay que buscar la naturalidad en las escenas. ¿Sí? Por ejemplo, esto, bueno, me parece que es bastante más aceptable que como estaba quizás en un principio, ¿no? Acá la vemos, la imagen original, que en color, si se dan cuenta, precisamente por una cosa de figura y fondo, los colores que ellos tienen de sus vestimentas y sus propios volúmenes, hacen una diferencia con respecto al fondo y se notan y están bastante bien, pero al pasarlo en blanco y negro, como hay tantos elementos en el blanco y negro, es importante entonces resaltar esa diferencia para que pueda la fotografía ganar, digámoslo así, en ese caso, en cuanto a atención. Que claro, por ejemplo, yo puedo oscurecer esta parte, aquí está en más. Yo puedo bajarle acá la exposición, no tanto, ¿sí? Bajarle, subirle a las sombras, un poco hacerlo manualmente, ¿eh? ¿Sí? Puedo oscurecer de manera que, evidentemente, el efecto al centro, donde ellos están, es aún mayor, se notan aún más, ¿no? Estos efectos, digamos, a mí particularmente no me gustan tanto, en realidad. Este, no me gustan tanto, porque es precisamente eso, un poco efectista. Sin embargo, bueno, para el caso de esta fotografía, vale, sirve perfectamente sin ningún problema. Pero yo sugeriría que busquemos más bien a la hora de realizar las capturas, fotografías un poquito más sencillas en cuanto a su contenido, al orden de las cosas que tienen, para pasarlas al blanco y negro, que lo hacemos directamente por acá, por ejemplo. La podemos pasar a blanco y negro directamente por acá, o podemos, claro, aquí no se nota mucho por los propios tonos de la imagen, o podemos simplemente
desaturar. Si yo desaturo completamente, también voy a buscar una que tenga más color, que se pueda apreciar más esto. Quizás esta, que está acá más bien. ¿Sí? Hay dos maneras básicas de hacer una fotografía en blanco y negro, que sería, repito, desaturar, quitarle la saturación a la fotografía, con lo cual la hago en blanco y negro, o directamente por acá, yéndome a la parte de blanco y negro. ¿De acuerdo? Ven que es lo mismo. Cuando es en color, por ejemplo, no es igual de saturar que quitarle intensidad, porque yo puedo quitarle intensidad y subirle saturación y sigue siendo una fotografía en color. Lo que pasa es que con colores bastante apagados. ¿Ves? Si yo subo al extremo la saturación y bajo al extremo la intensidad, igual va a ser en color. Cosa que no va a pasar si yo subo la intensidad y bajo la saturación. Y bajo la saturación. Al bajar la saturación ya automáticamente se devuelve una fotografía en blanco y negro. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Mi manera favorita, digamos, de hacerlo, cada quien, por supuesto, elige el modo que más quiera, es directamente yendo al blanco y negro. ¿Ok? Para lo cual, en este caso, por ejemplo, es importante aumentar, por ejemplo, el contraste. Yo puedo subir las altas luces para un poco afincar el cielo allá atrás, ¿ves? El blanco para subir precisamente el contraste en referencia al propio fondo. Y es importante acá, por ejemplo, en el caso de el cielo, que es azul, ¿ves? Yo puedo bajar acá y aumento la diferencia con respecto al cielo y gano un poquito más de atención, digamos, en esa área propiamente, ¿no? Es muy, muy importante eso. Trabajar por canales. Trabajar por canales. Ven como el canal amarillo va a incidir sobre ciertas áreas que incluyen los blancos. Quiero que vean las nubes. Las nubes, ¿ves? Como moviendo el canal amarillo se modifican las nubes, como las altas luces de las nubes y propiamente el brillo de ellas, ¿ves? Entonces, estas cosas son importantes un poco manejarlas por canal porque, claro, gano en potencia a la hora de yo, en control, potencia, el que puedo controlar más áreas propiamente de la fotografía, ¿sí? Igualmente, también puedo trabajar por áreas específicamente, digamos, yo puedo trabajar el cielo, específicamente el cielo, por ejemplo, y lo voy a subexponer más bien, un poquito, entonces gano todavía más, puedo contrastar más para subir la diferencia con respecto a los blancos y a los negros y subir las altas luces. Evidentemente que a medida que más manipule, en este caso van a ir saliendo algunas imperfecciones, no sé si se dan cuenta, acá arriba se ven las manchas, las manchitas del sensor son un poquito más visibles, ¿sí? Un poco más visibles. Yo puedo mejorar las altas luces. Normalmente yo trabajo mucho con las altas luces, pero en este caso más bien le voy a bajar para que la nube gane un poquito ahí en textura, ¿no? Le doy hecho y entonces, claro, salen, como les decía, afloran mucho más las diferencias, los defectos, digamos, con respecto a ciertos elementos como los ruidos, la suciedad del sensor, que naturalmente que se puede corregir, por supuesto, ¿sí? Y es importante hacerlo porque una vez que yo he potenciado, digámoslo así, estas áreas, también se potencian los posibles errores que pueda tener. Errores en el sentido de que, bueno, una mancha no es un error tuyo necesariamente, pero sí, definitivamente es una cosa que no quisiéramos en nuestra imagen final, ¿no? Entonces, bueno, habría que irlos corrigiendo. Ahí está la herramienta del quitamanchas. Y bueno,
se puede ir corrigiendo de esa manera. ¿Sí? Ahí está un poco lenta la computadora. Aquí está, ahí solucioné de este lado, faltaría del otro, ¿no? Pero bueno, lo que quiero fundamentalmente es que vean un poco cómo con una fotografía un poco más sencilla, ¿ves? Un poco más sencilla en cuanto a los elementos, en comparación con la otra, con los modelos, puedo, mediante el blanco y negro, ganar muchísimo más. Igual esta parte del agua, yo puedo aumentarle ciertas cosas que me permitan específicamente sobre esta área trabajar y potenciar un poco mi imagen. Aquí por defecto está en +1. Yo podría aumentarle, por ejemplo, el contraste, podría aumentarle las altas luces para matar un poco el brillo, ¿verdad? El reflejo, es decir, con respecto al cielo, ¿sí? Y quizás aumento un poco la claridad de manera que pueda aumentar ahí las ondas de la marea, pues del agua propiamente. De esta manera, entonces yo potencio, como decía, en la parte de abajo también. Específicamente, es muy importante trabajar las áreas, cada área como lo requiera, como lo amerite, ¿sí? Y trabajar por canales específicamente, teniendo en cuenta que algunos canales afectan otros colores que no necesariamente son el color que tú querrías, ¿cómo se llama? Que tú querrías directamente tocar. La vimos ahí con el caso del amarillo y bueno, hay que tener un poquito pendiente. En otro video les voy a mostrar cómo afecta el uso de los canales las pieles directamente.